Damos pues inicio al encuentro de los grupos de educación en salud GES, trastornos del neurodesarrollo, con la primera conferencia denominada Trastornos del neurodesarrollo más frecuentes, consideraciones generales, a cargo de la doctora María Piedad Dulcey, médico y cirujano de la Universidad del Cauca, neuróloga infantil de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, neuróloga infantil del Instituto Neurológico de Colombia. Gracias, José. Muy buenos días. Agradezco a todos por la respuesta afirmativa a la convocatoria del día de hoy, al comité organizador por invitarme a participar de esta jornada. Uno, porque me gusta muchísimo participar de estas actividades, y segundo, porque estoy convencida que los médicos debemos ejercer un contacto más estrecho con nuestros pacientes y con la población general. El neurodesarrollo entonces se define como toda la formación de todas las vías cerebrales que van a permitir la integración y la interpretación de toda la información que los sentidos, olfato, gusto, tacto y visión informan al cerebro a medida que el niño crece. El neurodesarrollo va a estar influenciado por varios aspectos, uno muy importante, nuestra historia familiar, la genética. Segundo, el género. No es lo mismo el desarrollo de un niño que de una niña. Se sabe que un niño aprende a caminar mucho más rápido que una niña, más o menos entre los 8 y 9 meses el niño ya está caminando. Las niñas lo pueden hacer después del año. Y una niña tiene el desarrollo del lenguaje mucho más rápido que un niño. Una niña ya puede estar emitiendo sus primeras palabras más o menos entre el 5º y 6º mes de vida. El ambiente definitivo, no es lo mismo el desarrollo de un niño que crece en un ambiente adverso, con carencias nutricionales y afectivas, que un niño que crezca en un ambiente rico de estos factores. Y definitivamente la cultura. Es necesario, cuando vamos a hablar de neurodesarrollo, hablar de embriología del sistema nervioso central, cómo es el desarrollo de ese cerebro en el vientre materno. Todo empieza más o menos entre el día 17 y 18 de gestación. Aquí tenemos un embrión, miren que es una forma ovalada, aquí hemos hecho un corte por la mitad. Este es el embrión con sus diferentes capas, pero la capa que nos interesa para el desarrollo del cerebro es esta capita gris que se ve acá, que es la placa neural. Desde la placa neural derivará lo que es el cerebro y la piel. Por eso es que es muy importante en las consultas por neuropediatría que nosotros desvistamos al paciente, porque la piel nos puede demostrar muchas señales que tienen que ver con el sistema nervioso central. Más o menos hacia el día 18, entonces esta placa neural empieza a afrontar esos bordes como vemos en esta gráfica. La primera fusión de lo que va a ser el tubo neural, por eso se llama neurulación, el embrión se forma como un tubo, ocurre más o menos hacia el día 21, ¿no? Es la primera fusión acá, generando una estructura abierta en ese tubo que va a ser el neuroporo anterior, y otra estructura abierta también al final que se llama neuroporo inferior, anterior e inferior. Aquí pueden ocurrir muchas patologías, por ejemplo, por deficiencias nutricionales, que esto no ocurra, que esta fusión no se dé, y pueden ocurrir algunas malformaciones fetales, pero eso no lo vamos a tocar hoy. Más o menos hacia el día 24 de gestación, entonces ya tenemos conformado lo que va a ser el tubo neural y lo que originará las siguientes estructuras. Aproximadamente entre la 5ª y 6ª semana de gestación, más o menos después del primer mes, hacia el 2º mes, aquí tenemos un embrión de esa edad, se ha hecho un corte longitudinal a lo largo de todo ese embrión, y aquí tenemos, bueno, aquí se movió un poquitico el dibujo, los hemisferios cerebrales que están acá. Esta es una imagen de resonancia de una persona que está de perfil. Este es el hemisferio cerebral y una estructura muy importante que es el cuerpo calloso. Estas dos estructuras se generarán de dos vesículas que se llaman las vesículas telencefálicas que vemos acá. Los ganglios basales se derivarán de esta estructura que se llama diencéfalo. Hay otra estructura muy importante que son los pedúnculos cerebrales que se originarán del mesencéfalo, como vemos acá, y estructuras como el bulbo y el cerebelo que se originarán del romboencéfalo.
El cuerpo calloso es una estructura que queda en línea media y permite que los dos hemisferios se comuniquen entre sí. Los ganglios basales son como el director de orquesta del cerebro, dirigen todo, el cerebro todo el tiempo es un cableado eléctrico que está mandando señales y respuestas todo el tiempo. El tálamo y los ganglios basales dirigen esa orquesta. Y el cerebelo, que se encuentra acá, es como un brócoli, yo siempre les digo a mis pacientes, es un brócoli que se localiza en la parte posterior del cerebro y participa en procesos muy importantes como el tono de nuestra voz, la coordinación mano-ojo a la hora de escribir y el equilibrio, entre otras. A partir de acá, entre el segundo y quinto mes de gestación, todos los procesos que voy a nombrar en adelante, no es que ocurran de tal día ocurre esto, al otro día esto, no, ocurren casi que simultáneamente. Empieza una rata en el cerebro de producción impresionante, tan grande es su producción que se pueden producir entre el segundo y quinto mes 250.000 neuronas por minuto. Esta proliferación, a medida que se van creando neuronas en las partes más profundas del cerebro, ya genéticamente cada celulita que se va formando tiene su función, ya está predestinada para la función. Y sigue este proceso que se llama diferenciación, en donde esta célula precursora va a generar las distintas estirpes celulares, como vemos en esta gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, esta neurona que se llama oligodendrocito, esta neurona redondita, es la encargada de producir una grasa que va a cubrir las neuronas que se llama la mielina, como vemos en este gráfico. Están estas neuronas más pequeñitas que se llaman las neuronas gliales, que participan en el sostenimiento de toda esa red neuronal. Está también la neurona como tal, que la vemos aquí en azul, cubierta de mielina. Y están los astrocitos que permiten la comunicación de una neurona entre otra y permiten también la transmisión de nutrientes a nivel del sistema sanguíneo hacia estas neuronas. La mielina es una estructura muy importante porque, como ustedes ven acá, mi voz se está produciendo a millonésimas de segundo con una velocidad muy impresionante. Eso se lo debo a la conexión que tiene el cerebro con mi lengua, con mi corteza que da la producción del lenguaje para que se transmita muy rápido. Cuando ya se ha proliferado esto, se ha diferenciado esta célula, entonces empieza un largo camino que se llama migración neuronal. Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro de un niño de 4 semanas de gestación, un cerebro de 6 semanas de gestación y un cerebro de un niño de 13 semanas de gestación. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo se formaron estas capitas? A través de la migración neuronal, que puede hacerse por 2 procesos. Uno, desde los ventrículos o desde las capas más profundas de ese cerebro en formación, se crece una estructura que se llama la guía radial, ¿no? Este tallito que vemos acá, la guía radial. A través de esa guía radial la neurona va a ir trepando hacia la capa de la corteza que le corresponde. Anteriormente se creía que solamente la neurona se guiaba a través de esa guía radial, valga la redundancia, pero gracias a todos los avances de la ciencia se han descubierto 2 moléculas muy importantes que están acá, astractina y doble cortina, que le indican a esa neurona, oiga, usted ya llegó a la capa 3, debe quedarse aquí porque su función es producir destrezas motores y así sucesivamente. Más o menos hacia el final del segundo trimestre, o sea, más o menos en el 6º mes de embarazo, entonces todas esas estructuras que ya se formaron empiezan a recubrirse de esa mielina que les hablaba anteriormente. Entonces, hemos visto que la médula espinal y las raíces, o sea, la prolongación del cerebro viene la médula espinal, discurre por nuestra espalda, entonces la mielinización empieza más o menos hacia el final del segundo trimestre. Después es el tronco encefálico, que está acá, que se cubre de mielina. En el tronco encefálico está básicamente nuestro centro vital de control de pulso, temperatura, presión arterial. Después viene el haz corticoespinal, que son todas las comunicaciones que existen entre el cerebro y la médula, o sea, la comunicación que existe para que yo pueda mover mi mano en este momento, que termina hacia los 2 años. El cuerpo calloso, la estructura que comunicaba los 2 hemisferios cerebrales, termina su mielinización hacia el final de la adolescencia. Y las cortezas de asociación, o sea, la sinapsis supuestamente se termina a los 30 años, pero pues la sinapsis se puede seguir desarrollando a lo largo de toda la vida, si uno quiere. ¿Qué condiciones pueden afectar entonces el desarrollo del cerebro en la etapa prenatal? Definitivamente las condiciones nutricionales y de salud de la madre y la deficiencia de vitaminas. Por ejemplo,
Las mujeres que tienen poquito ácido fólico en su organismo antes de quedar en embarazo o durante los primeros meses de su gestación pueden tener malformaciones, como en la primera diapositiva mirábamos, de la neurulación. Son niños que nacen con la médula expuesta en la espalda o con su cerebro expuesto, porque no hay un recubrimiento del hueso ni la piel. La exposición a medicamentos, alcohol o drogas o tabaco demorarán este desarrollo. La edad materna, los embarazos múltiples, porque casi todos los embarazos múltiples por el espacio reducido del útero acaban en partos prematuros, y el estado emocional de la madre es muy, muy importante. El estado emocional pues puede alterarse por un ambiente adverso, económico, psicológico, y el estrés psicológico puede ser dado por muchos motivos, que no se quiere el embarazo, que no es el momento adecuado, que se esperaba, por ejemplo, un niño de un sexo que no es el que se está esperando, y muchas veces ante tantas frustraciones puede haber deseos o intentos de terminar la gestación. Entonces, todos estos riesgos psicológicos van a generar unos riesgos biológicos. Una mamá en tensión emocional constante durante todo su embarazo, con depresión, genera también cambios físicos en el organismo, cambios endocrinos y vasculares. Entonces, se pueden liberar dos sustancias muy importantes en momentos de estrés. Por ejemplo, yo que estoy exponiendo acá y que pude haber tenido susto antes de empezar la charla, secreto cortisol y catecolaminas. Esas son unas sustancias que me ponen a mí pilas, que no me dé sueño, que aumenta mi latido cardíaco y que me pone atento para todo lo que yo tengo que decir hoy. Lo mismo pasa si uno va por la calle y uno mira que alguien lo va a atracar, o uno tiene que tener una reacción de huida. Esto hace que el latido cardíaco de la madre aumente, asimismo su presión arterial, y a través de la placenta estas sustancias se pueden pasar al feto y también aumenta su presión cardíaca, su presión arterial y su frecuencia cardíaca. En el embarazo pues hay momentos de estrés emocional que no generan ningún daño si esto es pasajero, pero si esto está todo el tiempo, si una mamá está llorando, estresada, puede generar un estado de hiperalerta, puede aumentar la producción de oxitocina, que es otra sustancia que se libera para las contracciones del parto y puede generar partos prematuros y depresión. Acá hay algunas estructuras que se pueden alterar con más frecuencia dentro del cerebro ante el estrés o la falta de oxígeno. Por ejemplo, el hipocampo, que es acá, es una estructura que parece un pescadito y que queda en los lóbulos temporales. Está la sustancia blanca periventricular, que está alrededor de los ventrículos, como se dice acá, y son zonas muy susceptibles a daño en el momento en que exista una disminución del aporte de oxígeno sanguíneo, bien sea dentro del útero o en el nacimiento. El tipo de nacimiento también puede influir para el desarrollo. Se dice que los niños que nacen por parto natural se adaptan mucho mejor a la vida extrauterina que los niños nacidos por cesárea. La edad gestacional en el momento de nacer es primordial para el desarrollo. No es lo mismo un niño que nace con el término a los 9 meses que un niño que nace antes de ese tiempo. Los medicamentos suministrados a la madre para ese parto, no es lo mismo la adaptación neonatal de un niño que nació por un parto normal que un parto inducido, o sea, por medicamentos que inducen las contracciones. La adaptación a la vida extrauterina será diferente y los cuidados postnatales que se tengan con ese niño. Aquí tenemos entonces, básicamente hablando de aquellos niños que nacen prematuro, se hizo un estudio, es viejito, del año 1961, pero por ser viejo no deja de ser importante, en donde se comparó cómo era el desarrollo después de un año, comparando los niños que habían nacido a término, o sea, a los 9 meses, o niños que habían nacido antes de los 9 meses. Entonces aquí tenemos que los niños que habían nacido a término, cuando cumplían un año, todos habían alcanzado la sedestación, o sea, podían sentarse, más o menos un 30% había alcanzado ponerse de pie y solamente un 20% había logrado caminar. Al comparar los niños que nacieron antes de los 9 meses y cuando tenían un año, solamente el 45% había logrado sentarse, ninguno ponerse de pie, ninguno caminar. Cuando compararon estos mismos niños un año después, todos los niños que habían nacido a término habían logrado ya a los 2 años todas estas destrezas motoras gruesas, sentarse, ponerse de pie y caminar, y los niños prematuros solo habían logrado sentarse más o menos el 85% y caminar el 60%. Estos mismos niños fueron seguidos también en otras áreas del desarrollo, como por ejemplo el desarrollo del lenguaje. Tenemos entonces que el niño de 2 años, Dios mío,
tenía desarrolladas las palabras simples más o menos en el 85%, comparado con los niños pretérmino, que solo el 40% a los 2 años habían desarrollado palabras simples. Este niño, por ejemplo, el 40% había logrado las declaraciones, o sea, hacer una charla cortica, y un niño prematuro a los 2 años no había logrado, un porcentaje muy poquito. Un año después estos niños también fueron evaluados a los 3 años, los niños a término habían logrado ya todas estas adquisiciones, palabras simples, frases y declaraciones, y los niños pretérmino no, solo el 40% había logrado dar declaraciones. Riesgos psicológicos, definitivamente la pérdida de peso, siempre cuando nacen los niños, tienen las primeras 2 semanitas o la primera semana pierden peso. Esta generación de pérdida de peso produce en los padres estrés y produce de pronto sentimientos de minusvalía de cómo van a cuidar a ese niño que ha nacido bajito de peso en la casa. Pueden a veces nacer estos niños con retraso en el desarrollo, lo que genera sobreprotección, un concepto para los papás de que su niño es frágil y débil y que van a necesitar su ayuda a mucho tiempo después del nacimiento y muchos años después. El estrés que genera, por ejemplo, que mi vecino, el hijo de mi vecino tenga un desarrollo mucho mayor que el de mi hijo. Entonces, el nacimiento, también todo esto genera una depresión de los papás que son nuevos, ¿no? Entonces, el trasnocho, el cambio en las rutinas, la disminución de la actividad social, todo esto genera las preocupaciones económicas y definitivamente la colocación de un nombre. En la colocación de un nombre, los psicólogos evolucionistas hablan de que es muy importante el nombre que escojan o que escojamos para nuestros hijos, y cuento una anécdota. Cuando yo iba a nacer, en ese momento no habían ecografías pues para saber el sexo de los niños. Mi hermano, el embarazo anterior de mi mamá era un hombre y mis padres siempre habían querido tener una niña. Entonces mi papá, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le dijo a ella que le pusieran al niño en el vientre Lucio, con agüero, para que saliera no un niño sino una niña. Menos mal, nací niña porque no hubiera querido llamarme Lucio. Es muy importante entonces que también hablemos del sistema somatosensorial. Aquí hemos puesto una gráfica donde se ven todos los mecanorreceptores o los receptores de las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y posición del cuerpo. Esos están repartidos a lo largo de todo nuestro cuerpo y de nuestros órganos internos. Este desarrollo del sistema somatosensorial, se da muy temprano, hacia la 8ª semana de gestación, ya podemos tener el desarrollo. Aquí, por ejemplo, vamos a pasar un videíto. ¿Se escucha? Bueno, este es un bebé. La nueva generación de ecografías en 4 dimensiones nos dan la oportunidad de ver el comportamiento del feto en crecimiento. La tecnología está avanzando y a medida que la experiencia de los médicos evoluciona, la abundancia de imágenes arroja nueva luz al mundo invisible que se encuentra dentro del útero. En esta imagen vemos claramente un feto de 24 semanas que saca la lengua. Nadie sabe exactamente por qué, pero sabemos que la boca está llena de papilas gustativas. Aquí es muy importante que hablemos de esto porque la lengua, también hay de esos receptores de las sensaciones, como vimos ya en las 24 semanas de gestación, ese bebé ya está probando todas las sustancias que están en el líquido amniótico. Y él se alimenta de ese líquido amniótico, entonces empieza a entrenar el sistema de deglución o de tragar que permitirá la succión y la deglución de la leche materna. El sistema táctil también está representado por unos reflejos del recién nacido, que vamos a ver aquí rápidamente, que permiten que ese bebé se contacte con el mundo exterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un reflejo que se llama el reflejo palmaro de agarre. Este bebé ya está grandecito, pero son las bases primeras para nosotros poder agarrar un lapicero, que podamos agarrar una cuchara. Pero este es un bebé recién nacido, entonces miren, esa es la prensión palmar, es algo muy importante. En especies inferiores
la prensión palmar es extremadamente importante en los simios, por ejemplo. Eso le permite a los bebés simios agarrarse del pelo de la mamá y no caerse cuando van transportados aquí en el lomo. Este es muy importante, que es el reflejo de marcha. Se dice que la marcha se adquiere solamente al año de edad, pero este bebecito, que no tiene ni siquiera los 2 meses de nacido, ya con ese contacto que tiene sobre la superficie, hace una cosa que se llama la marcha automática. Acá tenemos otro reflejo, que es el reflejo de Moro, que es un reflejo de exaltación ante ruidos fuertes, cambios de posición bruscos, y que son normales. Estos 3 reflejos desaparecen, se integran. O sea, es normal encontrarnos los primeros meses, pero después ya no. Esta señora está un poco intensa y entusiasmada. Aquí entonces vemos un reflejo muy importante, que es el reflejo de búsqueda y succión, ¿no? Donde se estimula alrededor de la boca del niño, precisamente para que el niño dirija su boca hacia el estímulo para poder alimentarse. Aquí viene una parte que quiero que la observen. Es un señor que estaba consintiendo a su hijo, ese es el reflejo de búsqueda, pero el niño confundió la nariz con el seno de la mamá. Listo. Entonces, ese estrecho y frecuente contacto físico y verbal que tenga la mamá con el bebé o los otros miembros de la familia asegurarán que este niño se aventure a conocer ese nuevo ambiente, que tenga seguridad para hacerlo, ya que el lenguaje táctil precede al lenguaje verbal. Estos niños se cree que tienen más tendencia a sonreír, a vocalizar rápidamente y a focalizar la atención en los estímulos externos, como por ejemplo este bebé que está hablando con su mamá, que la mamá le está hablando. ¿Estás hablando, papá? Sí, porque Luciano está hablando ya. Hola, Luciano. Ella le habla y el niño inmediatamente responde. Aquí es muy importante ver cómo el niño canaliza la atención en el rostro de la mamá y empieza sus primeras vocalizaciones. Entonces, ya hablando en tema, todo lo que acaba de ocurrir tiene que ser muy equilibrado y ocurrir en el tiempo preciso, y tiene que ser muy rica la estimulación que estos niños reciban para que no se puedan presentar trastornos del neurodesarrollo. Aquí he dividido los trastornos del desarrollo en 4 bloques muy importantes. El aprendizaje, solo voy a hablar de dislexia por el tiempo. En atención y conducta, el famoso trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la interacción social, el autismo, y en la cognición, el retardo mental. No hablaré de retardo mental por motivos de tiempo. Aprendizaje entonces se ha definido como el proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio de la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este cuadro es de un autor francés, Bouguereau, donde hay una niña muy triste porque no puede con una lección de español. Los trastornos del aprendizaje entonces son siempre de inicio precoz y van a interferir en el rendimiento escolar de estos niños, dificultando el progreso y las metas que se esperan de este niño. Necesariamente deben descartarse otros trastornos como el déficit cognitivo, o sea, que el niño no tenga la capacidad para responder, déficit sensorial, auditivo o visual, trastornos emocionales graves como antecedentes de abuso o traumas en la casa, ausentismo escolar, que el niño no asista frecuentemente al colegio, y una falta de acompañamiento constante tanto por parte de la mamá como de los docentes. Usualmente estos trastornos del aprendizaje pueden acompañarse de déficit de atención, de dificultades en la articulación del lenguaje, son niños que no pronuncian bien, y dificultades en la dinámica familiar. Casi siempre o siempre hay una deficiencia en un área concreta, sea la escritura, la lectura o la realización de matemáticas, y predominan en el género masculino. La dislexia entonces es la incapacidad para el procesamiento de la lectura. Existen 3 grupos. El primero de ellos es el niño que no puede reconocer que hay una A, una B o una C. El segundo reconoce que son las letras, puede leer, pero su lectura es silábica, es dudosa, genera estrés, omiten o sustituyen algunas de las letras.
Y el tercer grupo es aquel niño que puede identificar las letras, puede leer de manera correcta, pero cuando se le pide que abstraiga la idea principal o que dé un resumen de la lectura, no entiende lo que lee. Aquí tenemos un dibujo de una niña con dislexia, un dibujo muy, muy bonito. Ella se llama Marta, ella quiso poner su nombre acá, pero en vez de Marta puso matar, ¿no? Cambió el orden de las letras. Esto lo podemos especificar mejor en este aparte de esta película. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Page 38, Ishan. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे हैं। Silence. Entonces, ante la desesperación de la maestra, el niño tiende a desesperarse y lee lo primero. Ahí termina en que lo sacan de clase porque la maestra piensa que es impertinente y no le quiere colaborar ni lo quiere obedecer. Piaget ya hablaba de algunos desarrollos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar a un niño así, con estos problemas. Entonces, a los 5 años ya debe reconocer la lateralidad de su cuerpo y debe conocer las partes del cuerpo. A los 6 años debe saber qué órganos quedan a la derecha y qué órganos quedan a la izquierda. Y hacia los 7 años el niño ya debe entender que si una persona, por ejemplo, ella que está hablando con su mano derecha, yo debo saber que ella está localizada al frente mío y que está hablando con la mano derecha. Saber que enfrente debe haber una lateralidad cruzada ya bien definida. Entonces, hay una confusión de la lateralidad, hay una torpeza manual que hace que estos niños o tengan un tono muy bajo en su escritura o un tono muy aumentado. Son niños usualmente que hacen letra fea, grande, no respetan el renglón, borran, dañan la hoja, entonces tienen que borrar. Son niños que a nivel de sus movimientos gruesos también tienen dificultad para mantener el equilibrio, tienen un conocimiento deficiente de su esquema corporal, entonces son niños que se pueden caer, que no son buenos para el baile, para coordinar. Problemas perceptivos y de lenguaje, los conceptos como el arriba y el abajo, el derecha y izquierda no están bien definidos en ellos, por eso pasa que al querer escribir una P, escriben una D, o al querer escribir S, escribieron C. Usualmente estos niños, dado a su dificultad que tiene la lectura y los procesos que requieren esta atención tan puntual, pueden pasar como unos niños con déficit de atención o pueden también tener un déficit de atención con hiperactividad. Aquí tenemos entonces un ejemplo de un niño que tiene 3 cosas: dislexia, no puede leer; disgrafia, porque tiene una letra que pareciera ser bonita pero no se le entiende; y disortografía, o sea que tiene mala ortografía. Entonces, por ejemplo, aquí él quiso poner el sol es una estrella como las demás. Aquí no entiendo que la humanidad, él quería decir la humanidad y puso humanidades, necesitó miles de años para descubrirla y puso descubrirla. Entonces, hablan de inversión dinámica cuando son varias sílabas las que están incluidas, inversión estática cuando es alguna letra que quedó mal escrita. ¿Qué pasa en el cerebro de esos niños? Entonces, aquí tenemos un cerebro de una persona en perfil, donde están las principales zonas cerebrales que participan en el entendimiento de la lectura. Tenemos acá la corteza occipital con su zona extra estriada, en donde se identifican las letras, la G, la A, la T, la O. Esta corteza hace asociación con el giro frontal inferior, que hace el proceso fonológico de que la G con la A suena ga y la T con la O suena to. Y el significado de esta palabra está radicado en el lóbulo temporal medio, para entender qué es el significado de la palabra, un gato, un animal. Parece ser que en los niños disléxicos no existe una conexión entre estas zonas y pasa lo que pasa. En el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entonces, ocurre más o menos en el 12% de la población pediátrica, no depende de la cultura ni tampoco de la nacionalidad, predomina también más en niños que en niñas. Por una niña hay 4 niños que sufren de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sus manifestaciones clínicas van a depender del género, no es lo mismo un hiperactivo que una hiperactiva, la edad, el contexto en el que se encuentra el niño, porque el ambiente también puede afectar, y la comorbilidad psiquiátrica, que es muy importante. A pesar de que las manifestaciones del déficit de atención se dan muy temprano, se hace el diagnóstico a veces muy tarde, entre los 6 y los 9 años de edad. Este neurólogo, el doctor Ignacio Pascual Castroviejo, un neurólogo español, se ha dedicado a estudiar
cuáles son las manifestaciones del déficit de atención a lo largo que va pasando la vida de ese niño. Entonces él, en una serie muy grande, casi de 400 pacientes, los siguió por 15 años o 16 años y encontró que estos niños muy pequeños, sus madres decían que el movimiento dentro del vientre estaba aumentado, que cuando nacieron y lactaban las mordían frecuentemente, que eran niños que difícilmente conciliaban el sueño a la hora adecuada y que adquirieron su marcha muy rápido, más o menos entre los 6 o 9 meses. Él también habla allí, que yo no lo he visto reportado en otras series de esto, es que los niños con déficit de atención muy pequeños tienen una mirada así como este gordito que vemos acá, unos ojos muy grandes, muy vivos. Este es un caso clínico de un niño de la consulta en donde vamos a ver los signos de inatención y algunas otras características de impulsividad. Es un niño de 7 años en segundo de primaria, quien las maestras dicen que escribe los números al revés, que habla a destiempo, no espera su turno, no termina su tarea, se distrae en otras cosas, parece que no escuchara porque hay que llamarlo 1000 veces, se aburre fácilmente, saca 20 juegos al mismo tiempo o 20 útiles escolares al mismo tiempo, se atrasa con mucha frecuencia, la mamá tiene que llamar siempre todas las tardes al amiguito para que preste los cuadernos, pierde el saco del colegio y los útiles escolares con frecuencia y a pesar de que es un buen estudiante, muchas veces se ha rajado en los exámenes porque dice no sé, simplemente por terminar rápido y salir a jugar al recreo. Aquí tenemos el video de un niño que está intentando hacer una tarea, la mamá lo ha puesto a hacer una tarea, pero él se distrae con su lápiz, ella le señala, miren que el niño sigue en eso, o sea, ha pasado mucho tiempo y el niño sigue en lo mismo. Dura aproximadamente unos 8 minutos y el niño nunca logró concentrarse en su tarea. Está este otro niño donde demuestra hiperactividad e impulsividad, un niño de 6 años en primero de primaria, quien demostró su inquietud motora desde los 12 meses, acentuada a los 3 años, es muy demorado para comer, es muy agresivo con pares, padres, maestros, tiene predilección por juegos bélicos, las armas y el fuego. Es muy inquieto, muy hiperactivo, se cayó de una altura aproximada de 2 metros porque un marcador se le cayó en la plancha del vecino, es muy brusco con animales, dañino y muy desordenado, interrumpe conversaciones, no espera su turno y tiene dificultades en el aprendizaje porque solo escribe su nombre, no lee, no suma ni resta, pero tiene una inteligencia, un coeficiente intelectual normal. Tiene como antecedente importante que es prematuro y el papá de él y los primos fueron hiperactivos. Acá tenemos el video de un menor muy pequeño. A verdaderas enfermedades. En este chico agresivo, filmado en los años 70, los médicos, sin duda, identificaron un problema deficitario de la atención junto a un exceso de actividad. Más conocido con el nombre de hiperactividad, este desorden se traduce en agresividad, una fuerte impulsividad e incapacidad para concentrarse. Esos son como los signos cardinales que hay que tener en cuenta. Bueno, todas estas cosas van a llevar a unas dificultades asociadas como dificultades en el aprendizaje, rendimiento académico bajo, escasa tolerancia a la frustración. Todo esto lleva a autoestima baja. Estos niños suelen tener torpeza motora fina y gruesa, una escasa noción del manejo del tiempo, por eso se atrasan, lo que va a generar una estigmatización social muy fuerte por parte de compañeros y profesores que puede llevar a conductas de riesgo más adelante. Básicamente, ¿qué ocurre en el déficit de atención? Este es un corte de un cerebro a nivel sagital, donde se explica muy bien cuáles son los neurotransmisores y cuáles son los procesos de atención que nosotros usamos. Entonces, tenemos un sistema de atención posterior, en donde participa un neurotransmisor que se llama la noradrenalina, que viene generada desde el bulbo y que se conecta con estas cortezas, la corteza parietal posterior y el núcleo pulvinar del tálamo, y hace que nosotros canalicemos la atención en un estímulo, por ejemplo, estímulo visual en el dibujo que yo estoy presentando ahorita, y esta corteza se comunica con cortezas de la parte anterior de la frente, del lóbulo frontal, en donde
va a ser la dopamina la que va a permitir que se interprete esa atención visual o esa atención auditiva o la canalización del estímulo para que nosotros la podamos entender. Para que la dopamina y la noradrenalina funcionen en los sitios de la corteza específicos necesita de unos receptores para que pueda prender esas cortezas. Aquí tenemos un estudio de pacientes con déficit de atención y pacientes que no tienen déficit de atención. Esto es un estudio de resonancia magnética funcional en donde se pusieron a los niños a hacer unas operaciones matemáticas. Vemos que la persona que no tiene déficit de atención prende muchas zonas en nuestro cerebro, como las que acabo de mostrar, y los niños con déficit de atención solo prendieron estas zonas chiquiticas que vemos acá. El diagnóstico de déficit de atención no es fácil, ¿no? Requiere de bastante información, una entrevista con los padres donde se haga una historia clínica detallada, la información de los maestros, que el médico conozca los cuadernos y el boletín escolar. Definitivamente la evaluación neuropsicológica es primordial en estos niños y todos nos basamos, los neuropsicólogos y los neuropediatras, en los criterios del DSM-4 o escalas de Conners. Acá hay un listado en donde se han reunido las características clínicas más relevantes del déficit de atención, fallas en la atención, hiperactividad e impulsividad. Esto da unos puntajes. La comorbilidad psiquiátrica es algo que necesito hablar porque suele presentarse en el 70% de los pacientes. Es muy frecuente que un paciente tenga comorbilidad psiquiátrica. La más importante de ellas, el trastorno del aprendizaje, como lo dije, son niños que pueden tener dislexia, pueden tener depresión, pueden tener trastorno de ansiedad y trastorno afectivo bipolar, bipolaridad, en el 10 al 20% de los casos. Hay unos factores ambientales y familiares que predisponen a que un niño con déficit de atención esté más susceptible a sufrir de una comorbilidad psiquiátrica. Uno es el estrato socioeconómico bajo, ser varón, que el diagnóstico y el tratamiento se hagan de manera tardía y que este tratamiento no tenga una buena respuesta, que exista un coeficiente intelectual, no para hablar de un retardo mental, pero sí que exista un coeficiente intelectual bajo, un inicio desde una sintomatología precoz, niños muy agresivos, y que existe una herencia familiar de trastorno afectivo bipolar, de depresión o de TDAH. Necesariamente, o sea, el déficit de atención es neurobiológico, es genético, es heredado. Si un padre o una madre ha sufrido de déficit de atención, el 40% de sus hijos podrán sufrirlo también. Y si un hermano de nosotros tiene déficit de atención, el 25% del resto de los hermanos también lo puede sufrir. Son muchos genes los que participan en la herencia de esto, aquí nombro algunos. Y existen unos factores del ambiente importantes que pueden predisponer al desarrollo de déficit de atención. TDAH en padres aumenta 8 veces el riesgo, adversidad psicosocial 4 veces, peso bajo al nacer 3 y alcohol y tabaco en el embarazo 2. No siempre todo es déficit de atención. El profesor Germán Casas, un psiquiatra infantil de Bogotá muy importante, nos decía que el TDAH era la gran simuladora. Nosotros debemos estar muy atentos, por ejemplo, a que no se nos vayan a pasar problemas de malnutrición, alteraciones del sueño, epilepsia, déficit sensorial, auditivo, visual, anemia, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, la intoxicación aguda o el abuso de sustancias psicoactivas, la utilización de algunos medicamentos, por ejemplo, algunos anticonvulsivantes como el ácido valproico aumentan la inquietud motora, el uso de los inhaladores, el salbutamol, la beclometasona, puede aumentar la inquietud en los niños. Y antecedentes psicológicos muy importantes de abuso, presencia de abuso o un ambiente familiar inestable. Conclusiones entonces de estas dos patologías: es un origen neurobiológico, nunca es culpa de los niños, nunca es por capricho o deficiencia cognitiva. Tiene que uno evaluar muy bien eso, tampoco deficiencia sensorial, o puede tener una deficiencia sensorial, pero no es la única motivo para que el niño se comporte así. Todos estos niños deben tener un ritmo propio de aprendizaje en el aula de clase y en la casa, debe tener una atención individualizada y entender que todo esto es un trastorno crónico que debe generar altas dosis de paciencia. El autismo, ya para terminar entonces, fue descrito ya por Kanner en 1943, lo describió como niños incapaces de relacionarse con otros, con retardo en el desarrollo del lenguaje, con conductas repetitivas e intereses restringidos. Ustedes mirarán esta diapositiva y al mirar a este señor tan bonachón, con lo que yo he colocado acá, ustedes me dirán, esto no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver. José Antonio Muñoz Yunta era uno de los neuropediatras españoles también, muy afamado, muy buena gente, que fue el que aportó, yo creo que los hallazgos clínicos más significativos del estudio del autismo en los primeros meses de edad o en los primeros años de edad. Lastimosamente fallece en un accidente desafortunado en el 2008.
Él hablaba de que los niños muy pequeños con autismo podían tener, bueno, esto siempre lo ha dicho, él no solamente fue el que lo dijo, respuesta o interés reducido por la gente, una discapacidad o una inhabilidad para comunicarse socialmente, para no entender los gestos, una dificultad en el entendimiento de la expresión emocional, dificultad para ser amigos. Y que a pesar de que el niño demuestra ya signos de que puede tener un autismo desde el primer año o el año y medio, el diagnóstico se acaba haciendo casi a los 3 años. Aquí hay un experimento que se hizo del doctor Tronic, se llama el experimento, que se llama el experimento de la cara, de la expresión facial, ¿sí? Que vamos a ver, aquí hay una mamá con un bebé que llegan a su consultorio. Este es un niño normal, este niño no tiene autismo, pero entonces lo traigo hoy porque la expresión facial ya se desarrolla muy temprano en ese bebé, desde los 3 o 4 meses ya el niño tiene contacto con el entorno. Aquí vemos que el niño le habla, la mamá le habla, el niño está contento porque obtiene la atención de la mamá le está haciendo una broma y el niño se está riendo. Hay una reciprocidad emocional y gestual ante todos estos mimos y juegos que hace la mamá. Al contrario de esta situación, en donde la mamá adopta una cara adusta, seria, y el niño empieza a percibir que algo no anda bien. Trata de llamar su atención, le señala, la mamá nada. Trata de tocarla porque no entiende qué le ha pasado a la mamá, se enoja, quiere que vuelva a ser la otra mamá, grita, le dice, vamos, ¿por qué no me paras bolas, mamá? Hasta que llora. Entonces, este video nos dice que debe existir reciprocidad social ya muy temprano. En este video vamos a comparar entonces un niño que tiene autismo desde muy temprano. Este es un bebecito que creo que tiene unos 9 meses o 10, en donde la mamá lo está llamando. Pero el niño no responde ni al llamado ni a los estímulos visuales que ella quiere atraer con los juguetes. No llama y no, el niño está distraído en lo que tiene allí. Otra de las características es un retardo en el desarrollo del lenguaje o la distorsión en el desarrollo de ese lenguaje. Entonces, vamos a ver en este video también de una niña con autismo, en donde existe un signo que es la ecolalia. Gloria repite el diálogo completo de una parte de un programa que a ella le guste, que a ella le gusta, siempre cuando está estresada o cuando lo quiere hacer. ¿Qué? Papá, buena tira. Cucú. A veces, mamá y papá hacen Lola y ya. Ella está repitiendo ahí un programa que es de su interés. Entonces miren que eso se llama ecolalia, o sea, una voz como en eco. Y existe otra cosa muy importante que es disprosodia, el tono de voz, el lenguaje de voz de la niña. Ella habla como un muñequito de televisión. Oleando, haciendo matando a las cosas. Ritualismos y conducta estereotipada también se presentan en los niños autistas, prefieren los juegos repetitivos, resistencia a cambio de actividad, puede haber defensa o aversión ante el contacto físico, quieren siempre controlar de pronto a los niños que tienen algo de interacción en el juego según sus reglas, movimiento repetitivo sin ningún fin, atención visual en alguna parte del objeto, por ejemplo, les llama la atención las ruedas de los carritos, fascinación por temas específicos y lo agotan, todos los dinosaurios, las razas de todos los dinosaurios, los partidos de fútbol, los estadios donde fueron hechos y autoagresión.
Esto puede deberse a que existe una hiperreactividad neurosensorial muy aumentada que hace que estos niños rechacen el contacto físico o que se autoagredan, tienen un alto umbral al dolor y entonces se pueden autoagredir. Bases del autismo, entonces tenemos varias estructuras que están comprometidas en el autismo. Uno es la amígdala, que interpreta las emociones, el cuerpo calloso que mantiene la conexión y el cerebelo, que se han visto alteradas en el autismo. Termino pues mi presentación con esta frase que dice que para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia, con el objetivo de invitarlos a que todos estos niños no son así porque sí, sino que tienen algo en lo que debemos trabajar. Muchas gracias.